este caso nos vamos a poner a hablar de salud y de las hernias de disco y está con nosotros el doctor Gastón Topol para acompañarnos. Hola, Doc. Hola, ¿Qué ¿cómo tal? estás, Sonia? Muy bien. ¿Todo muy bien? muy bueno. Mire que nos quedamos todos para escuchar y aprender. Sí, Todos tenemos que preguntar, porque si uno no tiene, y hay que cruzar los dedos para que no nos pase, ¿quién no tiene un conocido que sufre de hernia de discos? Claro, ¿No? ¿Qué tema cual. este? ¿Es tan común, Doc? Muy, pero muy común. De hecho, depende de la población, pero incluso se ha encontrado hernias de disco en chicos de 10 años. ¿En serio? ¿Y por qué se puede dar una hernia a alguien tan joven? Porque son fenómenos degenerativos y de hecho hoy con el sedentarismo que lamentablemente muchos adolescentes tienen, se empieza a encontrar hernias de disco en gente muy joven. ¿Y en qué parte entonces sería? En realidad, vamos, para explicarles un A poco, ver. primero la idea es explicarles un poco que no le tengan tanto miedo a las hernias de disco, porque las hernias de disco es algo que es muy frecuente encontrar en imágenes. Ajá. Y por ello traje esto para explicarles Mira qué que linda, se ¿no? entienda. Sí. El disco es una estructura que tiene una función que es amortiguar vértebra con vértebra. Bien. No sé si se ve bien ahí, pero sí, ahí Perfecto. podemos ver que entre vértebra y vértebra tenemos un disco, Sí. que es como un gel, como un colchón, que hace que no choque hueso con hueso. Claro. Y al mismo tiempo amortiguar. Ese es el dolor. Ese es el dolor. El disco tiene un núcleo pulposo, que es como un gel, como una gelatina, y un ánulo fibroso alrededor. Cuando ese gel se rompe y protruye hacia atrás, se forma lo que es la hernia de disco. Que, repito, es muy, pero muy frecuente. Y al mismo tiempo no es ni cerca la causa número 1 de dolor lumbar. Vos me preguntabas recién, Sonia, ¿dónde se puede dar? Se puede dar en cualquier parte de la Claro. columna, sea cervical, dorsal o lumbar. ¿Sabés qué Claro. pensaba cuando pensaba en los chicos? Esta postura del Exacto, celular, ¿no? tal cual. Que debe afectar un montón Sí, la 100%. columna. Y- Claro. Las mochilas también. Las mochilas, yo cuando dejo a mi hija en el colegio es impresionante, pobre, van con esas mochilas con libros. pesadísimas. Pesadísimas. Yo no- que tienen que eso subir lo la escalera maestro, ¿no? con la Total. mochila, Sí, es yo terrible. gané una pelea fuerte porque esto de que permitan dejar algunos libros dentro del establecimiento educativo y que los Para chicos no no llevar vayan y tanto peso. vengan, Claro, claro. porque la verdad que pueden pesar 15 kilos una mochila. Van todos encorvados. Sí, Y, sí. y, doctor, usted decía que se puede dar en cualquier zona de la columna. ¿Hay Correcto. alguna zona más dolorosa que otra? En realidad, sí, generalmente dolorosa y frecuente es primero lumbar y después cervical. Claro. Pero vuelvo a lo mismo. Muchas veces, y esto lamentablemente, uno va al médico, los médicos hacen muchas veces consultas rápidas, no revisan al paciente, piden una resonancia magnética Sí. y lo que van a encontrar es una hernia de disco. Y sin embargo, no es probablemente la causa de ese dolor. Claro. Lo muscular, las facetas, que son estas pequeñas estructuras de acá, los ligamentos que estabilizan la columna, son la causa más frecuente. Digo esto para que la gente que tiene una... Hay un programa de alma ahí, digo, de almanaque. Sí, correcto. ¿sí? Sí, sin duda, porque Sonia recién me preguntaba, es muy buena vez un paciente viene y me dice, doctor, vengo por un problema del alma. Claro, Yo no- sí. ¿Qué le pasa? Dije yo, el almanaque, me dijo, y ahí me quedó tu frase. Es muy bueno. Es tal cual. Lo he escuchado. En realidad sí, si bien se puede dar en chicos de 10 años, es mucho más frecuente a partir de cierta edad. De hecho, no quiero entristecer, pero muy probablemente, por más que tenemos edades diferentes, si nos sacamos una resonancia a los 4 de acá, probablemente tengamos alguna hernia de disco. Sin embargo, no significa que vamos a quedar en silla de ruedas, no significa que vamos a quedar discapacitados. bueno. Y no significa que podamos tener una calidad de vida absolutamente normal. Claro. ¿Por qué? Porque hay un montón de tratamientos para hacer. Pero bueno, en base a tu pregunta, sí, lumbar diría que es la causa el lugar más frecuente y en segundo lugar la región cervical. Marea, ¿no? En las cervicales. ¿La ¿Te qué? puede llegar a marear? Sí, No, en no cervical. la hernia en sí no te puede marear, pero cuando vos tenés una hernia, el cuerpo humano, que es fantástico, hace una defensa muscular, hace Sí. una contractura para estabilizar y eso sí te puede generar un mareo. Entonces Claro. no es la hernia, pero al mismo tiempo lo puede que- tener claro. relación, correcto. Claro. Pero puede haber algún diagnóstico errado porque, digo, que algo parezca que es una hernia de disco. Yo, por ejemplo, tuve 3 bloqueos de columna y no tenía nada que ver con nada. Absolutamente. Yo salía como entraba, ¿no? De hecho, el primer día que llegué me dijo, ¿vino solo? Y sí, ¿con quién? Y vine manejando el auto. Correcto. Yo dije, voy a salir en camilla. No, salí caminando, pero 3 veces por algo que no era Es hernia de que, disco. exacto, porque... ¿Qué es lo que se camufla? No, es que cualquier dolor cervical o lumbar, lo primero que uno tiene que pensar es en lo muscular, en Sí. las facetas, en los ligamentos y no en la hernia. Bien. Pero volvemos a traer lo mismo de siempre. Uno pide una resonancia magnética, que es un facilismo médico, porque te hago la receta y ya está. Veo una hernia y digo, es la culpa.
Para que sea una hernia de disco, para que la gente tenga esos datos de alarma, generalmente el paciente tiene un dolor irradiado a una parte específica del brazo o pierna. Es decir, que ya un dolor que no irradie puede ser una hernia, sí, pero es mucho más raro. Pérdida de fuerza, pérdida de la sensibilidad en un territorio. ¿Por qué? Porque cuando una hernia de disco se hace un poco más compleja, este disco, si quieren enfocar acá en la cámara mejor. A ver. En la 3. A ver, este disco, si hacemos un poco más de zoom, y toca Son nerviecitos. ese nervio que está ahí, exacto, que obviamente está cortado y va a una determinada parte de la pierna o del brazo. Entonces el paciente tiene una irradiación en la típico nivel. Vos podés tener L4, que es lumbar 4, lumbar 5. Entonces sí, lo que vos decías, Carlos, lamentablemente es frecuente. Uno le echa la culpa a la hernia y en tu caso fue un bloqueo. Yo veo lamentablemente en mi consultorio pacientes operados. Claro, Sí, eso claro. decía ahí el título. Las hernias de Operados. disco y las cirugías. Muchos van a cirugías sin necesidad. ¿Podría haberse evitado? Enorme la cantidad. A ver, con esto no quiere decir que nunca hay que operar una hernia de disco, pero sin exagerar debe ser el 1% de las veces que hay que ¿Se operar. necesita realmente? Sí. ¿Y por qué terminan en cirugías entonces? Y bueno, acá es un mix de desconocimiento de algunos médicos, que hay un montón de otras estructuras. Lo que voy a decir, bueno, hay que decirlo, a veces tiene que ver con que al médico le conviene operar. Hay una película que se llama Bisturí, la mafia de blanco, que tiene que ver con negocios. Por supuesto. Claro. Y en Rosario hay un montón La de realidad. médicos honestos, pero también hay médicos que operan sin necesidad. Y es un tema operar, porque además del riesgo de la cirugía, ¿Qué te parece? ustedes razonan lo siguiente. Dijimos que esto es un amortiguador. Sí. Si yo saco una parte del disco, no hay que ser ingeniero para darse cuenta, ese disco va a estar más pequeño y va a generar una inestabilidad en esa columna, lo cual implica que muy frecuentemente tenga chances de herniarse el disco que está por arriba o el de abajo, porque empieza a tener más carga, ¿se entiende? O sea, Entiendo. si el disco amortiguó una parte, empieza a sufrir el disco de arriba y el de abajo. Entonces Entiendo. el cuento de nunca acabar. Después ya viene la fijación de la columna. Claro. Entonces es muy importante que cuando alguien tiene una hernia de disco, consulte con el médico adecuado y vea realmente si es necesaria la Uno tiene que cirugía. ser vidente para buscar el médico adecuado también, ¿no? Bueno. Porque hay mucho trucho. Y Ahora, sí, puede la ser. pregunta es, digo, hay mucho tema muscular que da la apariencia de una hernia de disco. Por ejemplo, yo no sabía que había uno que se llamaba el piramidal, Correcto. que te produce un dolor que yo no se lo deseo a nadie, ¿no? El piramidal es un músculo que está por Chiquitito. debajo, chiquitito, que está por debajo del glúteo Sí. y que pasa por el piramidal pasa el nervio ciático. Entonces, Exacto. muchas veces hay una compresión del nervio piramidal simulando una hernia discal. Y uno va, te hacen un bloqueo o te Exacto. operan y el problema viene por otro lado. Lo muscular, sin dudas, es la causa número 1 de dolor cervical y lumbar. Bien. Por eso la importancia que, Sonia, vos la otra vez hablabas del gimnasio, Eso, cuando tipo, hablamos prevenir, es re importante. Ayuda un poco. ¿Qué tipo de ejercicio? Como para ir cerrando. Básico. Fuerza. Todo lo que sea para lumbar, estabilización lumbopélvica, lo que Bien. le llaman core stability, core, sí. es fundamental. Se hace Obviamente gimnasio. hacerlo bien, porque Claro, si uno lo eso. hace mal, Hacerlo bien. la claro. típica, me voy a parar, pero si yo me paro y pongo esto acá y levanto algo así, es Claro. probable que va a ser esto en el disco y se va a ir para atrás. Bien. Entonces, Siempre la fuerza en postura es piernas. sumamente importante, tanto Bien. en gimnasio como cuando Y uno pa- hace Eso, y para levantar peso, que generalmente se da mucho en Es fácil. situaciones flexión, una flexión de rodilla, si Claro. la rodilla te lo permite, Si la rodilla detalle te lo no permite, menor, claro. y siempre el peso pegado al torso. Vamos a hacer cuenta que levanto a un bebé a un hijo. Bebé. Bien. Si yo lo levanto así, pongo mucha carga en el disco. En cambio, claro. si hago así, me lo pongo hacia mi pecho y lo levanto, Perfecto. la carga Va discal es distribuyendo. muchísimo menor. Entonces eso, y después con esto termino, a nivel cervical, las computadoras, los monitores. Si ustedes están así, yo estoy mirando Ay, aquel sí, monitor y estoy todo el tiempo en rotación, voy a poner más carga en mi disco. Entonces la idea es frontal, que los hombros no estén siempre elevados, es decir, escribir con un escritorio que no esté para arriba, porque eso también predispone los dolores cervicales y las hernias. Qué genio el doc. Bueno, pusimos ahí Es su clarito. Instagram también para que lo puedan seguir, puedan aprender más y también dejarle alguna consulta si quieren. Lo invitamos entonces en un par de días para volver con otros temas de los que la gente Cuando quieran. más consulta. Yo Bueno, le hice quiero. un bloqueo de una semana entera para que me atienda a mí. Gracias, doc, No, por la un placer, visita. gracias a un ustedes por placer invitar- tenerlo acá, el doctor Y- Gastón Topol. Gracias.